Las células de nuestro organismo apenas duran 7 años. ¿Qué significa eso? Que cada 7 años hay un eleuterio nuevo, y de hecho es así. ¿Usted sabe por qué el cáncer se cura? El cáncer son células degenerativas y células que se tratan de descomponer y se reproducen descontroladamente a cualquier velocidad. Entonces esa célula que se está degenerando, si muere cuando murió y no vuelve a nacer, pues ahí mismo comienza a frenarse. Es decir, la mitosis, que es el proceso de división celular, se va dando en una célula degenerativa y entre más se divide, entonces más se va enfermando el cuerpo. Pero si cada célula de esa muere, comienza a morir, llega un momento en que desaparecen esas células degenerativas y ya el cuerpo se cura. Es decir, que el cáncer sí tiene respuesta, sí tiene cura. Y todo comienza donde está el control esencial, con la mente, porque el cerebro es el secretario de la mente. Lo que la mente le dice al cerebro, eso hace. Y si yo por mi sistema nervioso comienzo a ordenarle a tal o cual órgano del cuerpo, es probable que ese órgano se resista, pero va a llegar el momento que el mensaje que yo estoy enviando lo va a controlar. ¿Por qué? Porque el corazón nada más lo va a alimentar, pero el control fundamental lo va a ejercer el cerebro, que es el secretario de la mente. Mire cuántas cosas. Miren, nosotros pensamos, y aparentemente nosotros estamos pensando con el cerebro o con la mente. Nadie sabe lo que es la mente. Lo primero, que la ciencia no tiene una respuesta a lo que es la mente. Todos estamos conscientes que sí, que tenemos mente, esa cosa, pero ¿dónde está? ¿Cuál es su anatomía? ¿Cuál es su estructura? Nadie sabe lo que es la mente. Nadie conoce cómo está estructura. Conoce un órgano que le responde a ella, que se llama cerebro. El cerebro sí se conoce y se sabe perfectamente todos los organismos, los microorganismos, los organelos que tiene, y esos organelos a su vez las funciones que tienen, claro está. Pero en su conjunto, el mismo cerebro no se gobierna por sí mismo, también tiene su gobierno. Alguien tiene que dirigirlo. Y se dice que justamente en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que tiene que estar en constante intercambio para uno poder tener conciencia de las cosas. Esa es la palabra conciencia, que también llama mucho y poderosamente la atención. No sabemos dónde está y creemos que está en el cerebro, que son los hemisferios norte y sur, o sur y norte, o el lóbulo frontal y el lóbulo posterior, quienes lo que organizan y le dan forma a mi conciencia. No, allí nada más está el razonamiento, y hay procesos más importantes que el razonamiento. Más importante porque nosotros creemos que la razón es todo. Sí, pero hay muchas cosas sin razón. ¿Por qué yo me enamoro de alguien y no del otro y del otro y del otro? ¿Y por qué yo ordeno a mi corazón y el corazón no me responde? ¿Por qué mis órganos son autónomos y yo soy el dueño de este cuerpo? Es decir, la razón no tiene respuesta para todo. La razón sí, claro, la ciencia, para eso nosotros somos pensadores, somos racionales y buscamos una respuesta epistemológica. La epistemología se ocupa del conocimiento que se aprende, ensayo-error o error-ensayo. La ciencia normalmente es epistemológica, pero hay una ciencia todavía más profunda que se llama noceología. La noceología es porque hay un conocimiento noceológico que no está en la razón, porque hay un conocimiento previo. Antes del conocimiento que yo tengo, había un conocimiento que le dio vida a ese conocimiento. Es decir, lo que yo sé no es lo que yo he razonado, es lo que yo capto del ambiente. Y eso se llama intuición. La intuición no tiene nada que ver con la razón. Es más, la intuición es tan rápida, que prescinde de la razón. Cuando dije, claro que es así. Cuando llega un momento como que se me enciende una luz interna, una corazonada, un intuito, eso es la vida realmente en su libre movimiento. La vida autónoma, la vida de la vida que se gobierna a sí misma, se controla a sí misma, que es la que gobierna mi corazón. Que el corazón no me hace caso a mí, sino a la vida. La vida, y si la vida tiene un nombre, es Dios. Esa que se expresa en mí y en la planta es la misma vida.
Esa vida que se mueve y se expresa en un ave que vuela, en el pez que nada en el río, que nada en el mar, ese obedece a la vida. La vida es ese concierto de formas, de expresiones que se despiertan con el alba, se despiertan con los primeros rayos del sol, que el sol es quien la gobierna. Esa vida es de la que nosotros somos accionistas, pero no dueños de ella. Es decir, si hay una empresa grande que existe, es la de la vida. Pero de esa vida nosotros solamente somos accionistas, no dueños de ella. Precisamente por eso es que la vida no termina cuando yo muero. En mi organismo cesaron las funciones orgánicas y yo paso a otro estado hasta que tenga un cuerpo físico nuevamente. Porque la vida solamente puede ejercer, progresar y avanzar mientras esté en la materia. Cuando no esté en la materia no puede hacer nada de aquello. Y esa es una conversación que vamos a tener pendiente. La vida realmente comienza cuando se juntó el esperma y el óvulo, cuando se dio la singamia entre cada uno de los cromosomas y ellos decidieron hacer un varoncito o una hembrita. Probablemente ese sea un proceso que continúa ligando algo que pasó con algo que viene, que es lo que más nos interesa, porque si la vida tiene continuidad, cuando sale energía para convertirse nuevamente en materia, yo debo entender eso, comprender eso. O cuando es materia y cesa la materia, cesan los órganos y después se convierte en energía. Ese jueguito de la vida, ¿qué es eso? Ella, porque es autónoma, es que tiene la respuesta. Y yo necesito tener una respuesta, no cuando me muera, porque si yo voy a averiguar qué es lo que va a pasar con la vida cuando yo me muera, ¿y si no vuelvo a nacer? ¿Y si yo me quedé allá? Porque muchos dicen, no, que la única vida que existe es esta que tenemos ahora, y cuando yo me morí ya se acabó todo. Qué pobre el concepto que tenemos en la vida. Si nosotros mismos nos estamos dando cuenta que nos miramos hacia adentro y no nos entendemos, no nos comprendemos, porque no tenemos una respuesta clave para todo aquello, pero sí tenemos una respuesta de ese sentido que debe tener la vida, que nadie lo encuentra aquí tan fácilmente. Muchos buscan el sentido de la vida en el dinero, en los bienes materiales, en una casa, un carro, un edificio, todo. Y cuando usted tiene todo aquello, como que el vacío continúa, como que hay algo más que hay que llenarlo, que hay que satisfacerlo. Y usted, entre más vacío espiritualmente está, más se aferra a la materia. Y ese es el problema. Es una desgracia. La ambición es una desgracia. Porque entre usted más tiene, más quiere, y más quiere, y más quiere, hasta que uno se estrella contra la realidad. Mientras que aquel que espiritualmente existe, tiene una existencia espiritual, llena la parte material, porque el espíritu es quien gobierna la materia. Si espiritualmente yo quedo satisfecho, materialmente eso viene por añadidura. ¿Qué quiero decirle con todo esto? Que miren que la vida, entenderla y comprenderla no es tan simple, no es tan sencillo. Es decir, ¿qué es la vida? Y decir, bueno, la vida es la resistencia momentánea que Dios hace en la materia, claro, pero ¿qué es mi vida? Es más que todo aquello. Es verdad que Dios está dentro de mí y está comandándolo todo. Mi corazón no hace nada si Él no se lo ordena. Mi cerebro, mi mente, mis órganos no hacen nada si Él no lo ordena. Claro está. Pero, ¿cuál es la capacidad que yo tengo para pedirle a ese que sí gobierna mi vida? Para yo aproximarme a Él, lo primero que tengo que tener es humildad. Reconocer mi condición de limitado. Dios es infinito, pero yo soy finito. Dios es el universo, yo soy la particularidad, es decir, lo pequeñito de lo pequeño. Y si yo me doy cuenta que entre Él y yo, la única diferencia que hay, ¿cuál es? ¿Cuál es la diferencia que puede haber entre Dios y su creación? Entre Dios y su criatura. Entre el ser humano y Dios, el conocimiento. Óigame esto. La única diferencia que hay entre Dios y nosotros, la distancia que media entre nosotros, se llama conocimiento. Ese conocimiento es el que me da la sabiduría. Y la sabiduría es la luz. La luz es la que me permite ver
cuando yo estoy en la realidad o no. Si yo no tengo un conocimiento cabal, fundamental sobre mí, pues yo no tengo por qué preguntarme qué es la vida, porque no la voy a entender ni la voy a comprender. Porque la explicación de qué es lo que es la vida está en mí, no fuera de mí. Es decir, si yo busco una respuesta sobre la vida que esté fuera de mi organismo, estaré perdido todo el tiempo, porque el mundo es infinito. Mas yo soy finito, y en mí yo puedo comprender todo lo que ocurre en el mundo, porque todo lo que pasa conmigo, todo lo que pasa con mis genes, todo lo que pasa con mis cromosomas, qué es lo que pasa con mi célula, con el núcleo, con todo lo que soy, está dentro de mí, y es dentro de mí que comprender eso para yo entender después cómo está afuera. Esa es una de las interrogantes que tengo que cerrar, porque la ley de Dios es la razón de la razón. La razón epistemológica, es decir, la razón que pregunta y respuesta. ¿Es alto, es chiquito, es frío, es caliente? Eso no es suficiente, porque eso es mecánico. Es decir, el conocimiento construido en las aulas, el conocimiento construido en base a un método científico, es un conocimiento epistemológico, un conocimiento que es ensayo-error, que yo comprendí por lo que estoy viendo y más o menos eso me permite captarlo. Más, si no aparece la intuición, ese conocimiento queda a media. Fíjense que todos los grandes descubrimientos, todos los científicos, han encontrado una respuesta cuando se retiran y reflexionan. Y si no, pregúntenselo a Albert Einstein, aquel de la teoría de la relatividad, aquel que habla del espacio-tiempo, que es una misma cosa. Y cuando él justamente le dice a la humanidad, miren, lo que estamos viendo no es la realidad en sí misma, porque esta realidad que estamos captando con nuestros sentidos es una copia de la realidad real. Me explico. ¿Qué es lo que le decía Platón a Aristóteles? Su alumno más aventajado. El alumno más aventajado que tuvo Platón fue justamente Aristóteles. Pero Aristóteles repetía en su liceo, es decir, la escuela de Platón se llamó la academia, pero la escuela de Aristóteles se llamó el liceo. En el liceo, la tesis que él planteaba es que todo lo que yo comprendo y capto, todo lo que hay en mi mente, todo lo que yo guardo en mi memoria, entró por los sentidos. Es decir, que la realidad está que yo puedo tocar y palpar. Y por eso que se dice que el padre de la ciencia, el experimentalista, fue Aristóteles, y es verdad. Mas Platón todo el tiempo tenía una tesis opuesta. La tesis de la academia, ¿cuál era? Que el mundo son las ideas. Las ideas, las que usted no puede tocar, las que usted no puede manejar, por lo menos, tienden a ser autónomas en tanto y cuanto me asaltan y yo trato de ver cómo elaboro el concepto en base a ella. Platón decía, el mundo real es el mundo de las causas, el mundo de las ideas. Más Aristóteles decía, no, el mundo real es este en que yo vivo, este que yo puedo tocar. Entonces, esa fue la gran diferencia que hubo entre el maestro y su alumno, entre su alumno y el maestro. Más Aristóteles fue tan decente, tan inteligente, que nunca jamás cuestionó a su maestro. Él decía, pero sus discípulos, los discípulos de Aristóteles y los de Platón, siempre hubo esa discusión de cuál de los dos tiene la razón. Si el mundo en que vivimos es el mundo real, o si el mundo real es el mundo de los pensamientos o el mundo de las ideas. Esa pregunta, ese cuestionamiento siempre lo hubo. Mas Aristóteles siempre se refugiaba y decía, no, es que yo soy amigo de mi maestro, pero más amigo de la verdad. Y la verdad es lo que yo puedo demostrar. Lo que yo no puedo demostrar no existe. La vida nadie la puede demostrar. La vida nadie la puede demostrar, porque ella se demuestra a sí misma, porque ella es Dios en sí misma. Es decir, la grandeza de Platón es decirle, mire esa mesa en la que tú te estás sentando a comer. Esa mesa existe, ¿por qué? Porque vino del mundo de la mente del carpintero que la construyó. Es decir, antes que existiera esa mente, antes que existiera esa mesa, existió en la mente.
Y en la mente de ese carpintero que la construyó, existen miles de modelos de mesa más perfectos, más hermosos, más grandes, más impresionante que esa que tú tienes, porque el mundo real es el mundo de la mente. Más decía, no, la mesa real es esta que yo puedo tocar, esta que yo sé que tiene tal color, que es grande, que es alta, que yo la puedo, es fría, es caliente. Eso es lo que decía Aristóteles. Es decir, los dos discutían una misma cosa, solamente que uno decía, esto que está aquí es producto de, y el otro no lo aceptaba, decía, no, lo otro será producto de esto, no de aquello. ¿Ven qué cosa más hermosa es la ciencia? La ciencia es maravillosa porque todo el tiempo te ayuda a reflexionar y a buscar respuesta y a no conformarte con nada. La ciencia es razón de método. La ciencia es un camino que nunca termina y a la ciencia tampoco le importa terminar el camino, porque el día que yo le encuentre una respuesta a todo, ahí mismito llegué. Así, aquel que no sabe para dónde va, ya llegó. Si yo ando en alta mar y se me acabó el combustible y el barco no tiene combustible, me quedé en alta mar, ese es mi destino, hasta ahí llegué. Y eso es lo que pasa con los aspectos de la ciencia que creen que la epistemología es suficiente. Hace falta la gnoseología, aquel conocimiento que está más allá de lo que me dan los sentidos. Y eso es justamente lo que han hecho los grandes descubrimientos. Todos han salido de un ejemplo que ya existe en la naturaleza. Nadie hubiera podido construir un barco si no ve un cisne nadando. Nadie pudo construir un avión si no hubiera visto una ave volando. Nadie pudo construir un carro si no vio un caballo corriendo. Es decir, en la naturaleza están todos los modelos. Todo cuanto existe, es más, todo lo que yo me lo imagino porque existe. Si no existiera, no pudiera imaginármelo. Me explico. La vida no es un pensamiento. La vida no es un sentimiento, es algo más. La vida es aquello, esa fuerza que me hace hacer conciencia de que soy una realidad, que existe en este mundo. La vida es aquello que me permite entender que yo soy particularidad, pero que puedo aspirar a la totalidad, porque yo formo parte de ella. Nosotros somos derivados de Dios. Dios es la única realidad que existe, la única verdad que existe, y yo soy su heredero más real, más cierto, porque si yo voy a buscar a Dios, tengo que entenderlo y comprenderlo dentro de mí mismo primero, para poderlo entender en la naturaleza. En la naturaleza yo veo las características de Él, la hermosura, la belleza, una puesta de sol, cuántas cosas tan hermosas. Pero todo aquello es simplemente la explicación de que la obra de Dios es perfecta. La belleza en sí mismo, lo único que habla es de la perfección de Dios. Pero Dios es más que eso. Entonces, todo lo que yo veo con mi sentido es limitado. Todo lo que yo veo con estos ojos, yo tengo que tocarlo para saber si es grande, si es duro, si es blandito, si está frío, si está caliente. Es decir, los sentidos por sí mismos, por sí solo, ninguno nos dice todo lo que somos. Necesitamos algo más. ¿Han visto que la vida requiere respuesta? Que aún la que yo le estoy dando a ustedes, en tanto y cuanto me han entendido un poquito, creen que la vida es eso. Pero todavía falta comprenderle a mí mismo. Es que toda la respuesta está dentro de mí. Sócrates, el gran maestro de la mayéutica, decía que toda verdad es uno mismo. Que todo el conocimiento está dentro de sí mismo. Que no hay ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro verdades, solamente hay una sola verdad. Y esa verdad es Dios, es la luz. Y la luz es la suma de conocimiento. Cada conocimiento es un rayo que penetra en nuestro interior y nos alumbra nuestras tinieblas internas. Por eso es que la reflexión es yo invertir la luz que va hacia afuera para mirar hacia adentro. Y todos miramos hacia afuera. Precisamente por eso nos equivocamos.
porque creemos que la verdad es lo que yo estoy viendo. No, la verdad es lo que yo no veo, de instante en instante. Y eso que yo no veo es Dios. El día que vamos a Dios lo sentamos en una silla y le preguntamos ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, ¿quién soy yo? Que soy apenas un átomo de Él, que soy apenas una idea de Él, que soy un pensamiento de Él, para yo cuestionarle a Él. El dedito meñique que yo tengo en mi mano izquierda, nunca va a entender lo que es mi mano izquierda, porque ella es la madre de Él. Nosotros no entendemos ni vemos a Dios porque estamos en su interior. Es decir, nosotros estamos en el vientre, en el gran vientre de mamá naturaleza, de Dios naturaleza. Precisamente por eso no tenemos tanta respuesta de ella. Mas ella, la madre, Dios madre, ¿o es que Dios tiene sexo? Yo quisiera saber si es femenino o masculino. Dios es Dios y es la totalidad, es la talidad. La talidad es más que toda la totalidad juntas. Todas las partes juntas no son suficientes para hacer el todo. Y yo formo parte de esas partes quizá semiautónoma, porque yo soy semiautónomo en el sentido en que me muevo, busco, voy, veo, gobierno mi sentido hasta cierto punto, lo gobierno hasta cierto punto como le he explicado, y por lo menos lo pongo a mi servicio, porque con mis ojos yo puedo ver lo que yo quiero ver. Con el verbo, con la boca, yo hablo lo que a mí me da la gana, y no siempre, porque a veces los demás me obligan a que yo saque palabras que no quiero decir. Y cuando aquel deja escapar una palabra que no quería decir, ya no gobierna a sí mismo. Bueno, los grandes maestros, Platón por ejemplo, decía el hombre, el gran hombre, el superhombre, es aquel que se gobierna a sí mismo. Nosotros no nos gobernamos porque no gobernamos la lengua. La lengua es un instrumento tan poderoso, que es capaz de transformar la realidad. Si ustedes me dejan hablar a mí, yo lo convenzo de que llueve de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Es decir, con el verbo nosotros hacemos de todo. Y ese verbo que nosotros manejamos, manipulamos, mal utilizamos para hacer ver las cosas como no son, eso es el primer pecado que cometemos contra la vida. Porque la vida hay que mostrarla tal cual es. Vivirla, sobre todo vivirla, que es lo más importante. Mis amigos, quería conversar o por lo menos reflexionar un poquito con todos ustedes. Estas reflexiones que las vamos a hacer una y otra vez, pero esta vez quisimos concentrarnos un poquito en eso que es la vida. Luego nos vamos a reflexionar un poquito sobre lo que es la libertad, lo que es la autorrealización, lograr la autorrealización, lograr aquello que es la felicidad, ser ético. ¿Qué es la ética? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cómo debo ser? ¿Los demás pueden ser modelo para mí? Yo debo comportarme como una persona educada, ponerme una camisa de fuerza para ser... ¿Cómo debemos ser? Todo aquello debemos reflexionarlo en determinados momentos. Si yo nazco y no vuelvo a nacer, y si nazco, ¿dónde estaba antes de? Antes de, ¿dónde estaba? ¿Dónde estuve? Es decir, todo aquello necesita una respuesta. La vida, esa luz que viene del sol, esa luz que viene del sol se transforma en un mango, y ese mango que yo me como es energía solar, y la gente no lo entiende, que yo lo que estoy comiendo todos los días es energía solar. La gente no comprende ni entiende. La noche, cuando llega la noche, ¿cuál es la función? ¿Por qué yo tengo que dormir en la noche? Aunque yo no quiera dormir, tengo que dormirme. ¿Por qué? ¿Por qué esas cosas tienen que ocurrir? ¿Por qué en el día, aunque yo quiera estar todo el tiempo durmiendo, tengo que despertar? ¿Por qué? Es decir, las hormonas, esas hormonas que son las que gobiernan nuestro comportamiento. Todo lo que yo hago, hasta pestañear, nada, una palabra no la puedo pronunciar. Yo no puedo mover un dedo si no hay una hormona que lo ordene. ¿De dónde viene todo aquello? Las enzimas, esos procesos metabólicos maravillosos que hacen que yo me renove de instante en instante, que tenga célula nueva, que sea capaz de crear con el mismo físico, con el mismo cuerpo, con la misma inteligencia, y hasta el corazón, hasta la célula del corazón, yo la voy cambiando permanentemente. Miren qué cosa más hermosa. Hoy quisimos hablar de esos aspectos generales de lo que es la vida, pero las interrogantes que tenemos atrás son muchas,
y tenemos que seguir escudriñándola. Nunca podemos estar tranquilos mientras yo no tenga una respuesta completa sobre lo que es mi vida. El primero que tiene que llegar a mi vida y conducirla tengo que ser yo. No puedo dejar que sean los demás. No son mis amigos, no son mis padres, nadie puede dirigir mi vida, porque yo soy el dueño de ella y nadie puede tener poder sobre ella que no sea yo. Entonces, cuando estemos conformes sobre lo que es la vida, es cuando me satisfaga a mí mismo, cuando yo comience a vivirla, a experimentarla, porque el mejor instrumento, el mejor laboratorio, el mejor taller para yo trabajar es mi propio cuerpo, mi inteligencia, mi corazón, mi cerebro, mi mente, mi conciencia. La conciencia, eso que se llama conciencia. ¿Qué es la conciencia? La psiquis. ¿Qué es la psiquis? Tanto que hablamos en la psicología y que la psiquis, esto, aquello, lo otro. ¿Qué es la psiquis? ¿Hemos entendido alguna vez lo que es la psiquis? No lo sabemos tampoco. Entonces vamos a reflexionar, vamos a preguntarnos todo aquello en los próximos encuentros, en los próximos diálogos que tengamos entre ustedes y nosotros. Llegará el momento en que entre todos vamos a conseguir la luz. La luz no lo tiene una sola persona, pero una y otra y otra. Mi poquito de luz que yo tengo junto con la tuya, con la tuya y con la tuya, si la juntamos, hacemos una gran hoguera, una gran llama y por lo menos nos alumbramos entre todos. La verdad tenemos que construirla entre todos, porque la verdad la tenemos todos. Muchas gracias.